iniciar la grabación de la clase. Entonces, en la clase pasada estuvimos revisando la segunda categoría de los factores de localización y desarrollo del turismo, tal cual los revisa Vera et al. En su libro, ¿no? Estos factores de localización, les recuerdo, son los que de una manera bastante sencilla permiten identificar cuáles son aquellas razones que sostienen los flujos turísticos. En este caso los estamos estudiando a nivel internacional. Los primeros de estos factores, pues son los factores espaciales que están sumamente vinculados con la accesibilidad física y de mercado, por un lado, pero también con la accesibilidad cultural. Para eso en las clases pasadas, pues hicimos estos ejercicios de a dónde se querían ir con 30,000 pesos y los trámites para poder ingresar a ese país con visado de turista, ¿no? Son algunas formas prácticas que nos permiten dimensionar estas distancias físicas, tiempo y costo por un lado y distancia cultural, política e idiomática por otro. Pero bueno, esos son los factores espaciales. El segundo tipo de estos factores de localización y desarrollo del turismo son los factores ambientales. Ya ustedes hicieron una lectura de este apartado del libro. Bueno, ya tienen una visión bastante amplia de las diferentes tipologías que se utilizan para clasificar los recursos turísticos, que pues les recuerdo son la base de los productos turísticos, pero que no son lo único que se necesita tener para desarrollar productos turísticos. Pero en esta clase nos vamos a centrar en los recursos turísticos. Los recursos turísticos, la clasificación más sencilla que existe es dividirlos en recursos geonaturales, que son aquellos que en su mayoría son creados sin que tenga nada que ver la mano humana. Y los otros son los recursos geoculturales, los cuales, al contrario de los geonaturales, pues aquí sí interviene la mano de las personas para que esto se genere. Mientras que los recursos geonaturales siguen un patrón de distribución físico eh, como consecuencia de la naturaleza, ¿no? Ustedes saben que en la naturaleza parece que no, pero hay ciertos patrones que se siguen, ¿no? Por ejemplo, hablando de la distribución de los ecosistemas en el mundo, pues sabemos que a lo largo del Ecuador existen unos climas tropicales, ¿verdad? Lo más cerca del Ecuador, y de ahí pues podríamos hablar de ciertos espacios de bosque, luego ciertos espacios de selva, luego de bosque, luego ciertos espacios de desierto y luego ya los espacios congelados. Todavía el cambio climático no los ha logrado alterar. Más o menos por eso se habla de que hay una distribución que sigue en ciertos patrones. Pero los geoculturales, como están sumamente vinculados con las sociedades, pues aquí sí no hay un patrón que nos permita identificarlo. Entonces, en esta línea de los recursos geonaturales y de los recursos geoculturales, a lo largo de los cursos me he percatado de que tienen por ahí algunas, vamos a decirlo, algunas confusiones con respecto a estos términos, pues que son muy, muy importantes pues en su profesión, ¿no? Sobre todo si se van a dedicar a esta línea de la planificación y gestión de destinos turísticos, pero aunque no, como sea parte de su bagaje cultural. Entonces, fíjense, el destino, que es el destino turístico, ¿verdad? Pues prácticamente nos referimos a aquellas poblaciones. Los destinos tienen diversos recursos turísticos. Estos recursos turísticos pueden ser, como los clasifican Vera et al., en geoculturales y geonaturales. Aquí, por alguna razón,
me salieron todos geoculturales, ¿no? La cocina Bajamet, el Secud, el malecón de playas, pero por ejemplo, un recurso geonatural, pues podría ser el Cerro Colorado, o otro recurso geonatural podría ser las propias playas de Tijuana, ¿no? Entonces, en esa línea, estos son los recursos, vamos a decir que son aquellos elementos sobre los cuales vamos a construir productos turísticos. Los vamos a dotar de servicios, los vamos a dotar de infraestructura, los vamos a dotar de conectividad, etcétera, etcétera. Y entonces sí vamos a tener productos turísticos. Sobre estos, o realmente a la par de estos recursos turísticos, existen las que son las actividades turísticas. Las actividades turísticas vendrían a ser aquello que se realiza vinculado con estos recursos. Por ejemplo, en el caso de la cocina Bajamet, pues ir a una degustación a alguno de estos restaurantes, bares o cafeterías o food trucks de la cocina Bajamet, pues esa sería una actividad turística. El ir a, no sé, a una exposición en el Secud o alguna de las sesiones de la Cineteca del Secud o algún festival en el Secud sería una actividad que se realiza en este recurso turístico. Y pues si el ir a tomar pues no sé, el pasear por el malecón de playas o el ir a tomar el sol en las playas de Tijuana, o el ir a hacer surf, o paddle surf, o windsurf, o lo que sea en playas, en las playas, bueno, ya sería aquí en el mar, ¿no? Pero en el mar de la playa, pues esas serían actividades turísticas que se realizan en estos recursos. ¿Ok? Entonces, acuérdense, destino turístico es la ciudad. Recursos son aquellos elementos con los que cuenta esa ciudad y sobre los cuales se pueden desarrollar experiencias turísticas. Y esas experiencias turísticas no son otra cosa sino que estas actividades. Entonces son cosas distintas, ¿eh? No se vayan a confundir porque parte de esto lo tienen que identificar para la segunda entrega de la práctica de investigación, donde trabajan destinos y se les está pidiendo que trabajen recursos. No se les están pidiendo actividades, pero es que a veces se confunden y ponen actividades como destino o recursos como destino. Muy, muy importante el tener clara esta clasificación. Preguntas con respecto a esto de los destinos y los recursos turísticos de esos destinos, clase. ¿Les queda claro? Cualquier pregunta o comentario lo vemos ahora.